Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de- del curso de literatura, sesión 9. Hoy vamos a hablar sobre un tema que de algún modo recordaron después de muchos años eh, a los escritores antepasados, que dejaron una huella, ¿no? Una enseñanza. Seguramente ustedes, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué idea les da la imagen que yo les presento? ¿No? Por ejemplo, su arquitectura, ¿no? Su escultura, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? La portada central del Coliseo de Roma, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de Roma, pues estamos hablando de, o sea, en el campo de la literatura, en el clasicismo, ¿no? Clasicismo griego, en donde ellos pues crearon, ¿no? Cultivaron una cultura muy organizada, una cultura eficiente en todos los aspectos, literatura, arte, filosofía, arquitectura, en todo. Entonces, después de muchos años, va a haber una escuela que va a recordar eso, ¿ya? Justamente vamos a hablar de eso, ¿no? De esa escuela que de algún modo van a revalorar los hechos trascendentales de su literatura, del clasicismo, ¿no? Esa escuela se llama el neoclasicismo, ¿ya? Entonces hoy hablaremos sobre el neoclasicismo. ¿Qué significa? Significa nuevo clasicismo porque aspira a restaurar las normas e ideales del clasicismo. Surge a fines del siglo XVI e inicios del siglo XVIII, cuando en Europa produce radicales cambios políticos, sociales, económicos y culturales, ¿no? Entonces, dice, un restaurador, ¿de qué? De normas clásicas, es decir, del clasicismo. ¿Qué características tuvo el neoclasicismo? Los autores tratan de imitar a los clásicos, ¿sí? Imitan a los clásicos. Predominio lo académico sobre la razón. Por eso se caracterizaban los clásicos, ¿no? Eran muy académicos, aparte de eso, eran muy perfectos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las obras literarias tenían un equilibrio así en cuanto a la forma y el fondo. Son respetuosos de las normas o reglas clásicas en el arte y métrica, ¿no? Es por eso, ¿no? Por eso decíamos de que los neoclásicos tratan de recordar, imitar al clasicismo que ya había pasado muchos años atrás. Por eso respetan por ejemplo, en cuanto a la creación de poesías, la métrica, la rima, etc. La comedia es didáctica y moralizadora, con personajes de clase media y aristocrática, ¿no? Sus comedias tienen un carácter que enseñan, que dejan muchas enseñanzas, moralizadoras, ¿no? Y por eso se caracterizan los neoclásicos. Representantes. Antes, por ejemplo, quiero explicarles más sobre esto de didáctica moralizadora. Por ejemplo, vemos aquí por ejemplo, en neoclásico o neoclasicismo español, vemos, por ejemplo, el sí de las niñas, ¿no? Seguramente se acuerdan porque eso ustedes han desarrollado en tercer año secundario. Por ejemplo, el sí de las niñas es una obra en que una madre, ¿no? Interesada, ¿no? Se entromete en los sentimientos de su hija, ¿no? Hija de 15 años que ya quiere hacerle casar contra su voluntad con una persona mayor y con mucho dinero. Entonces ahí vemos, por ejemplo, ¿qué nos enseña?
Aparte de que el tema que es un poco muy complicado, ¿no? Difícil de entender, por ejemplo, la actitud de la madre, pero también te enseña. ¿Dónde está la enseñanza? La enseñanza está en que los padres pues, no deben mandar en los sentimientos de los hijos. Ahí está, ¿no? Que cuán didáctico, moralizador, ¿no? Que nos deja esta obra, ¿no? Y además también los hijos deben decidir, ¿no? Así libremente, por ejemplo, con quién casarse, con quién compartir su vida, ¿no? Ahí está la enseñanza, ¿no? Y los representantes, tenemos en Francia a Molière, con su obra El avaro, Montesquieu, El espíritu, Voltaire, El arte poético. En Inglaterra tenemos a Daniel Defoe, con su obra Robinson, ¿no? Jorge Smith, Viajes de Giller. En Alemania tenemos Schiller, Los bandidos. Luego tenemos Goethe, Fausto. En España tenemos justamente Leandro Fernández de Moratín con su obra El sí de las niñas. ¿Ya? Y, por ejemplo, literatura neoclásica en España. En primer lugar, les quiero decir, jóvenes, que esta escuela literaria era pobre, esta época era pobre. Ningún autor no sobresalió, ¿no? Salvo que ya hemos mencionado a alguno de ellos, ¿no? En España, Leandro Fernández, el único, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Simplemente la respuesta está que simplemente recordaban a los clásicos y no había una renovación total, más que nada se copiaban, ¿no? Es una copia. Entonces, por eso España vive en esa época de decadencia política y se consolida la pérdida ideológica española. En Francia estaban en boga los filósofos, los enciclopedistas, ¿no? Como por ejemplo Montesquieu, Voltaire, Rousseau y otros, quienes imponen sus ideas a una España decaído. A esto se suma que España pierde su dominio en Flandes e Italia. Luego viene la derrota con Inglaterra. El gobierno pasa a mano de Napoleón, quien entrega el trono a su hermano José. Por estas razones, en el campo de literatura no aparecen escritores de renombre, ¿no? Salvo Leandro Fernández de Moratín, con su obra El sí de las niñas. ¿Ya? El teatro neoclásico. El teatro fue el género grecolatina y se ampliaron con mayor rigor y extendieron en dos formas. ¿Ya? ¿Qué significa grecolatina? Ya hemos dicho, desde el momento que los neoclásicos imitaban, simplemente reiteraban los hechos de los clásicos, entonces grecolatina, pues género fue del género greco de Grecia y Roma, ¿no? Comedia. Se dedicó principalmente a la crítica de costumbres. Mostraba en sus protagonistas los vicios, virtudes y defectos de los hombres del siglo XVIII. Aquí tenemos el comedia, los mejores comediantes, tenemos el avaro, las preciosas y ridículas, ¿no? Las obras, ¿no es cierto? ¿No? En las escuelas, la escuela de las mujeres, el Tartufo, el Misántropo, son obras de carácter comedia. Tragedia tenemos Baptiste Racine, Andrómaca, Británico, Berenice, Fedra de los Pleiteantes. Son las obras de tragedia. Un ratito, por favor. El avaro. Vamos a hacer una apreciación bien resumida del avaro. Seguramente ustedes han leído y por favor les invito a que escuchen y luego para analizar. El avaro del dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin, también conocido como Molière. La obra es una comedia y está dividida en 5 actos. Tú mismo puedes ver el nombre de los personajes en pantalla si lo deseas. Ahora bien, ¿de qué se trata esta obra?
La obra está ubicada en París, comienza con Valerio y Elisa, dos amantes luego de haberse acostado por primera vez. Valerio es un huérfano cuyos padres murieron en un naufragio y está trabajando como intendente en la casa de Elisa. Elisa es la hija de Harpagón, también conocido como el avaro, un hombre muy rico y muy tacaño. Elisa está preocupada porque su padre los descubra. Valerio le responde que no se preocupe por su padre, ya que pronto se casarán y no tendrán que esconderse nunca más. Valerio sale de la habitación antes de que alguien los vea juntos. En la siguiente escena entra Cleanto, el hermano de Elisa. Cleanto le confiesa a su hermana que está realmente enamorado de una doncella llamada Mariana. Mariana es una chica pobre y huérfana de padre, pero de buen corazón. Cleanto está dispuesto a casarse con Mariana aunque su padre Harpagón se lo impida. Justo en ese momento entra en escena Harpagón, el avaro. Harpagón está echando de la casa a un criado usándolo de ladrón. Aunque el criado, llamado La Flecha, no hubiera robado nada, Harpagón insiste en llamarlo ladrón. Harpagón es tan, pero tan avaro que tiene todas las joyas y objetos valiosos guardados bajo llave y no deja que nadie más que él los toque. Harpagón es tan avaro que incluso enterró un cofre con 10.000 piezas de oro en el jardín de su casa, para que nadie, excepto él, lo pudiera encontrar. Cleanto y Elisa entran en escena, porque quieren confesarle a su padre acerca de sus intenciones de casarse, pero Harpagón los interrumpe para decirles que él ya ha decidido casarse con una mujer humilde llamada Mariana, la misma mujer de la que está enamorado Cleanto. Ambos, Cleanto y Elisa, se quedan muy impresionados, y por si fuera poco, Harpagón ha decidido desposar a Elisa con Anselmo, un anciano rico de una gran hacienda. Justo en ese instante aparece Valerio en calidad de intendente. Valerio tiene que conformarse con ser un intendente en la casa de Harpagón porque de otra forma no podría estar con Elisa. Harpagón le pregunta a Valerio si le parece buena idea desposar a Elisa con el viejo Anselmo. Valerio le responde que no podría estar más de acuerdo y que le parece una idea estupenda. Pero, en realidad, Valerio dice esto para distraer a Harpagón mientras se le ocurre un plan para escapar con Elisa. Cleanto está buscando un prestamista que le dé 15.000 monedas de oro para poder desposarse con Mariana antes de que lo haga su padre. Para eso se encuentra con Maese Simón. Maese Simón es un criminal que ayuda a Cleanto a conseguir un prestamista, pero resulta que el prestamista es un usurero y un timador que quiere cobrarle a Cleanto 4 veces más en intereses las 15.000 monedas. Lo que ni Cleanto ni Maese Simón sabían era que el prestamista usurero era el mismo Harpagón. Harpagón tampoco sabía que iba a prestarle esa cantidad de dinero tan grande a su hijo. Ambos se dieron cuenta porque Maese Simón, el criminal, estaba en la casa de Harpagón cerrando el préstamo de los 15.000 monedas de oro. En la siguiente escena entra Frosina, una anciana alcahueta que está persuadiendo a Mariana para que se case con Harpagón. Frosina le dice a Harpagón que Mariana está sumamente enamorada de él y no tiene nada de qué preocuparse porque con toda seguridad Mariana se casará con él. Todo esto es una mentira que le dice Frosina a Harpagón para que le dé dinero, pero Harpagón es tan tacaño que se va antes de siquiera pagarle a Frosina. Harpagón está preparando un banquete para Mariana, su prometida, y para Anselmo, el anciano con el que se va a casar Elisa. Mientras está preparando todo para la cena, le pide a los sirvientes que cocinen algo y alisten los caballos para el carruaje. Uno de los sirvientes, llamado Maese Santiago, le responde que en la casa no hay comida, que casi nunca hay comida porque él jamás compra. También le dice a Harpagón que los caballos están muertos de hambre porque nunca se les da de comer. Maese Santiago termina por decirle a Harpagón que es un viejo tacaño, avaro y egoísta. Harpagón golpea a Maese Santiago por ser un criado impertinente. Como Valerio es el intendente de Harpagón, también le da unos bastonazos a Maese Santiago. Maese Santiago jura vengarse de Valerio por haberlo golpeado de esa manera. En ese momento aparece Mariana. La primera impresión que tiene Mariana acerca de Harpagón es que es un viejo senil y decrépito, pero inmediatamente Mariana se encuentra con Cleanto. Cleanto le confiesa su amor a Mariana y Mariana le responde que si no estuviera comprometida con Harpagón, se casaría con él. Para molestar a su padre, Cleanto le ofrece a Mariana
un anillo con piedras preciosas en nombre de su padre. Harpagón se enoja muchísimo porque ese era uno de sus anillos más costosos. Mariana y Cleanto están pensando en un plan para impedir el matrimonio, pero justo en ese momento Harpagón descubre que su hijo está enamorado de Mariana y le prohíbe a Cleanto volver a acercársele a Mariana de nuevo. Cleanto se rebela contra su padre y le dice que nunca va a renunciar a Mariana. Harpagón deshereda a Cleanto y lo echa de su casa. Cleanto, junto con el criado Lafleche, desentierran el tesoro de 10.000 monedas de oro del jardín para vengarse de su padre. Cuando Harpagón descubre el robo, se enloquece, pierde totalmente la cordura. Harpagón llama a un comisario para que capture al ladrón del tesoro. El comisario entrevista uno por uno a todos los criados de la casa, empezando con Maese Santiago. Maese Santiago afirma que fue Valerio el que robó el tesoro. Maese Santiago inculpó a Valerio como venganza por haberle pegado los bastonazos. Valerio es interrogado por Harpagón porque Harpagón lo acusa de ladrón. Como Valerio no está enterado del robo de las 10.000 monedas de oro, piensa que Harpagón le está acusando de haber robado el corazón de su hija Elisa. Valerio confiesa haber robado el corazón de Elisa y estar perdidamente enamorado de ella. Así es como Harpagón se entera de la relación entre Valerio y Elisa. Justo en ese instante aparece Anselmo, el anciano. Valerio le confiesa a Harpagón su verdadera identidad. Valerio en realidad es hijo del difunto Tomás de Albursi, un rico mercader napolitano, y le dice a Harpagón que su padre murió en un naufragio. Justo en ese momento, Mariana reconoce a Valerio como su hermano porque el difunto padre de Mariana también es Tomás de Albursi. Por si fuera poco, el anciano Anselmo confiesa que él es el verdadero Tomás de Albursi y que luego del naufragio comenzó una nueva vida en París con el nombre de Anselmo. Al final de la obra, Cleanto aparece en escena y le confiesa a su padre Harpagón que fue él quien robó el tesoro de las 10.000 monedas y solo se lo entregará si le da a Mariana en matrimonio. Anselmo, el anciano, o sea, Tomás de Albursi, le dice a Cleanto que no se preocupe por Mariana, ya que él le permitirá a Mariana casarse con quien ella quiera, y lo mismo con Valerio. Al final de la obra, Harpagón recupera su tesoro, Valerio se casa con Elisa, Cleanto se casa con Mariana. Así es como termina la obra con... Bueno, han escuchado el contenido del avaro del gran escritor Molière. Su verdadero nombre fue Juan Bautista Roquelin. Nació en París en 1622. Comparada con William Shakespeare en la medida en que fue actor, autor al mismo tiempo. A los 24 años adoptó el seudónimo de Molière. Trabajó también como actor en muchas obras teatrales y consagrándose así en Príncipe de la Comedia. A partir de 1658, frecuenta el corte como protegido del rey Luis IV y muere en París víctima de una enfermedad en 1673. Bueno, algunas obras, las más sobresalientes tiene Símbolo de Hipócrita, ¿no? Tartufo, La Escuela de las Mujeres, Las Preciosas Ridículas, Don Juan, El Avaro, El Misántropo, ¿no? Etcétera. Nosotros vemos, por ejemplo, en esta obra, El Avaro, ¿no? En donde, ¿no? Las cualidades en esta obra, por ejemplo, son variadas, ya que resaltan tanto valores como antivalores, ¿no? Pero principalmente los hechos giran alrededor de un antivalor, característica de uno de los personajes principales, que es el Harpagón. Por ejemplo, los antivalores, el Harpagón era pesado, ¿no? Un avaro, ¿no? También era egoísta al casar a sus hijas con las personas no indicadas. También se venga, ¿no? El orgullo, ¿no? Todas esas cosas nos... Y si hablamos de valores, está el amor, ¿no? Toda persona tiene amor, ¿no? Es capaz de todo. La fidelidad de Flecha hacia su amo, ¿no? Cleante. También vemos la generosidad de Froncina
al proponerse ayudar a Mariana y a Clianto, ¿no? Entonces, esta obra es una crítica de un defecto humano, ¿no? Que es la avaricia y la codicia. Cuando los seres humanos anteponen el amor por el dinero o cualquier otro aspecto de la vida humana, ¿no? Así como hacía, por ejemplo, doña Irene, su mamá de Paquita, incide a las niñas. Y las consecuencias de la avaricia es el egoísmo, ¿no? Harpagón, por ejemplo, se encuentra dominado por estos dos sentimientos de una manera asombrosa, ¿no? El sentimiento del honor queda desechado por completo, en el caso del Harpagón, ¿no? También vemos, por ejemplo, el amor familiar queda practicando en palabras, practicando solamente palabras y no en hechos, ¿ya? Entonces podemos decir de que el avaro es en esencia pues una burla a la burguesía. El burgués que ha tenido éxito en los negocios cree que puede comprar una mujer joven para su vejez. Por eso nada se considera, ¿no? Está mal eso, ¿no? No tiene nada que ver lo que manda por el corazón de cada persona, ¿no? Entonces, por eso a Molière se le considera como un duro crítico de las costumbres y los perjuicios de la época, más que nada de la gente adinerada, ¿no? Ese es el avaro, y cuyo autor Molière, ¿ya? Gracias, jóvenes, espero que hayan entendido. Tratan de repasar el libro para desarrollar las actividades en la tarde. Por favor, no se olviden, si hay textos, tienen que leer, de lo contrario, todas las actividades que hay en el texto les voy a dejar para ustedes, porque el tiempo es corto.